Bendiciones. Los saluda la pastora Gabriela Salinas de aquí, desde Argentina. Y es un placer estar transmitiendo en vivo la primera transmisión de este año 2021, donde vamos a estar compartiendo esta transmisión junto a Radio Bendición Costa Rica. Amén. Soy del Ministerio La Gloria de Dios. Los saludo a todos con la paz del Señor. Como les dije, soy Gabriela Salinas, de aquí de Argentina. Amén. Y voy a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche maravillosa, donde al Señor le plació transmitir. Amén. Así que vamos a entregar este momento en su presencia. Si pueden decirme que me están escuchando, se los agradecería. ¿Amén? Así que, bueno, vamos a entregar este momento. Padre de la gloria, bendito Rey, Señor, estamos en tu presencia, Dios mío, sabiendo y reconociendo que tú eres Dios soberano. Padre, muévete con poder, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que van a estar conectándose. Bendice a cada uno, Señor, de los ministerios, Señor, al Ministerio de la Gloria de Dios, a Radio Bendición Costa Rica, Señor, a los pastores de allí, Señor, Isabel García, al pastor Edgar, Señor, a todos los que están colaborando, Señor, en esta tarea de evangelización, Señor amado, bendito Rey, a nuestros pastores, Argentina, Sierra Isael Leiva, Señor, y a cada uno de los integrantes de las iglesias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, Señor, y a ti te plació en este día, Señor, que hablemos de tu palabra, de tu amor, tu misericordia, y que sepamos una vez más, Señor, conforme a la luz de tus escrituras, Padre, que somos aceptos delante de tu presencia, Padre, y que el enemigo no podrá ponernos un yugo, Señor, que no sea el yugo que viene de ti, Señor, ese que te plació ponernos como hijos tuyos. Padre, te damos gloria y te damos honra a ti, Padre Santo. Amén y amén. Poderoso eres, Señor amado. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra que está en 1 Samuel 16:10. Allí el Padre nos está hablando sobre el ungimiento del rey David. Amén. Dice que en 1 Samuel 16:10 dice así la palabra de Dios y la leemos honrando al Padre. Amén. Dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Ahí estaba el profeta Samuel yendo a la casa de Isaí, porque Dios le había dicho de estar ungiendo al rey de Israel. Y ahí lo esperó Isaí con sus 7 hijos, pero ¿qué ocurrió aquí? Dice en el verso 11, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y le respondió: queda aún el menor. Ahí el padre le estaba diciendo a Samuel que ninguno de ellos era el elegido para la tarea de rey. Amén. Entonces Samuel le preguntó a Isaú si no tenía otros hijos. Y allí estaba el rey David en medio del campo apacentando las ovejas del padre. Amén. Y en el verso 12 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué es lo que nos dice aquí las Escrituras? Nos habla de que Dios estaba buscando a ese hijo que estaba apacentando las ovejas del
de su padre, del rebaño, amén, pero no estaba allí en la casa y resulta que lo tenían por menospreciado, porque quizás no sería lo que Isaú quería. Isaú era un varón donde estaba con sus 7 hijos, pero dice las escrituras de que David tal vez no sería su hijo, amén. Es fuerte decirlo, pero si nos vamos a las escrituras, allí dice que en pecado había sido concebido, amén. Si vamos al Salmos 51:5, nos habla, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén, ahí nos está hablando acerca de cómo había sido concebido David. Y dice que David en su vida siempre estuvo experimentando ese rechazo, ese trato diferente a los hermanos. ¿Y qué es lo que quiero hablarte hoy? Es acerca de ser aceptos delante de Dios. Y aquí buscaba siempre David la aprobación del Padre. Y en el Salmo 51 nos habla, dice en el verso 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Así le pedía a David en la intimidad a Dios que lo limpiara. Así le pedía a David que limpiara su maldad, que porque había sido concebido y había sido formado en el vientre de su madre por el pecado. Amén. Y muchas veces nos sentimos en esa posición de no ser aceptados, de no ser aceptos delante de Dios, pero por nuestras maldades, por nuestras iniquidades, porque no conocemos realmente quién es Dios, porque no conocemos en la esencia de quién es papá, quién es nuestro Padre Celestial. Lo que el diablo muchas veces quiere poner en nuestras vidas es una identidad de derrota, una identidad que no viene del reino de Dios. El diablo siempre luchó desde el vientre de nuestra madre para ponernos en nuestra vida un yugo del mismo infierno, ese yugo de esclavitud, ese yugo de hacernos sentirnos inferior, de que no valemos nada, ese yugo de rechazo, ese yugo que muchas veces traemos desde el vientre de nuestras madres, porque desde allí, desde antes de la fundación del mundo, el enemigo quiere abortar el propósito en tu vida y en mi vida. Desde allí, desde antes de la fundación del mundo, es de donde Dios nos está guardando de toda iniquidad, de todo aquello que nos quiere poner el enemigo en nuestras vidas, que donde empieza todo, en el rechazo, empieza en el corazón, en la mente del hombre, allí desde el vientre de nuestra madre. Dice que cuando Dios tiene planes con nosotros, también el enemigo empieza a querer poner trabas en ese plan, quiere abortar ese plan. Por eso desde ese vientre donde nosotros fuimos escogidos, es donde desde ahí están nuestras luchas. Desde ahí están nuestras luchas verdaderamente. Así que en este día quiero alentarte, quiero decirte que así como el rey David también luchó con estas cosas, forjó su carácter y siempre forjó ese corazón agradable delante de Dios. En esta hora, en este día, quiero decirte que tú eres ese pequeño David que te está formando en su presencia, que está formándote en medio de las luchas, de las pruebas, en medio de tiempos tormentosos, de tiempos de tinieblas, donde Dios quiere que tu luz resplandezca, amén, que sus hijos resplandezcan como la aurora en la mañana, amén. Así el Señor quiere en esta noche decirte que eres acepto,
que eres adoptado, que eres amado, que eres el deseado, que eres el deseo de Él, que hayas nacido y que estuvieras aquí en la tierra para demostrarle a muchos que tú eres ese hijo soñado de Dios, aquel que te formó en el vientre de tu madre antes de la fundación del mundo. ¿Y con el qué propósito? Para que seas salvo y para que muchos por medio de ti sean salvos, para que muchos le muestres el camino al Padre. Amén. Para que a muchos a través de ti el Señor quiera libertar, quiera sanar, quiera prosperar, porque en ti está el reino de los cielos. Dice que es depositado en vasos de barro. El reino de los cielos está allí escondido en vasos de barro, no en cosas materiales, sino en vasos de barro. Y te digo, amado hermano, que ese vaso de barro, ese vaso de honra eres tú. Por eso el Señor te escogió desde antes de los tiempos. Por eso el Señor siempre ha estado pendiente de tus actos, de tus movimientos, de cada paso que tú estás dando. El Señor está atento, pero también tenemos la otra contraparte, que es el enemigo, que también quiere hacer abortar el propósito de Dios. Por eso, como dice Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que tenemos lucha contra eso que el enemigo nos quiere poner. Esos principados, esos gobernadores de las tinieblas, esas potestades, Él envía ¿para qué? Para hacer abortar lo que Dios había diseñado en ti, ese ministerio, ese vaso de barro lleno de dones y de talentos, para que muchos sean por medio de ti salvos, para que muchos puedan cumplir lo que papá diseñó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dice el Salmo 51, dice, lávame más y más de la maldad. De mi maldad, decía David delante de la presencia de Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él él quería estar limpio delante de él. Imagínate que dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, lávame. Hoy tenemos la sangre preciosa de Jesucristo que nos lava de pecado, que nos lava de nuestras iniquidades, de transgresiones, de cosas ancestrales en nuestras vidas. Él pagó ese precio donde te dice, eres mi hijo amado, eres acepto delante de mí. Amén. Aquí dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Él se gozaba delante de la presencia de Dios. Él tenía su corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era sencillo, porque era humilde, porque hacía lo que él sentía en su corazón de amar a papá en todo tiempo, a pesar de los errores, a pesar de las cosas que sucedían en su vida. Peleó contra el león, peleó contra el oso, peleó contra el gigante, pero mucho antes había peleado contra el rechazo de su familia, de su padre, donde no era aceptado, donde no era bienvenido, donde era menospreciado. Allí él estuvo peleando contra eso. Su formación de carácter, su corazón estaba siendo formado allí en el seno de su hogar, en medio de la familia. Y si muchas veces te has sentido así, quiero decirte que es un propósito de Dios. Es un propósito para formar tu carácter, es un propósito que el Padre te está guardando de todo lo que el enemigo ha querido poner durante años. Sí, porque eres un propósito de Dios, porque eres el Hijo de Dios, aquel que viene a libertar a muchos de las cárceles espirituales donde están, de la depresión, de la maldad, de la tristeza, de la angustia, de las cosas que el enemigo ha querido poner durante mucho tiempo, de aquellos que aún no conocen a Dios, que están sin Dios y sin esperanza. Tú eres el que va a abrir esas puertas, por eso el enemigo te ha puesto muchas veces ese yugo de esclavitud donde te quiso tener allí preso,
de tus sentimientos, preso de esa angustia, preso de no ser aceptado, de ser menospreciado. De allí el Señor estuvo guardándote hasta este momento, para que sepas, para que decirte, para quitarte esas vendas y decirte que eres acepto, que eres deseado por papá. Amén. Que todo tuvo un propósito hasta llegar hasta aquí. Amén. Quiero que vayamos a Isaías 49. Allí también nos está hablando, también nos sigue hablando. Las Escrituras nos dice, Israel, siervo de Jehová, dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Mira de dónde te tuvo en memoria Dios. Mira de dónde te está llamando y te está guardando. Dice, y puso en mi boca como espada aguda que cubrió con la sombra de su mano y me puso saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, mi siervo, y me dijo, mi siervo eres. Hoy papá te está diciendo que eres su siervo. ¿Y quiénes están en la aljaba? ¿Quiénes son esa saeta bruñida? Dice el Salmo 127, dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Ahí está hablando de ti y de mí, somos sus hijos. Somos sus hijos amados, somos sus hijos. Dice que nos puso como saetas bruñidas en la aljaba. ¿Qué es la aljaba? Es el lugar donde se guardaban las flechas. Las flechas para poder dar el arco, enviar las flechas y poder dar en el blanco. Así eres esa saeta bruñida guardada en la aljaba de papá. Eso es lo que somos esas flechas certeras, bien derechitas. ¿Para qué? Para dar en el blanco del enemigo, para poder desbaratar toda artimaña del diablo, amén. Y dice en el 5, en Isaías 49, 5, dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. ¿Para ser qué? Para que seas su siervo, de allí te llamó papá. Para que seas su siervo, para volver a él, a Jacob, a congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová. Estimado serás en los ojos de Jehová, dice. Y el Dios mío será mi fuerza. Somos esa saeta bruñida, somos esa saeta bien dirigida en la aljaba de Dios, donde así estamos preparados para la batalla, para desbaratar los ejércitos de Satanás, para dar en el blanco, certeras, bruñidas, aguerridas, llenas de la dirección de Dios, donde tenemos las directrices de parte del tercer cielo, para desbaratar los planes del mismo infierno, para rescatar a muchos de allí donde están perdidos en delitos, perdidos en pecados, perdidos en sentimientos que no vienen de parte de Dios, que no es el diseño de Dios, porque a Dios le plació tu vida, le plació mi vida, pero ¿sabes qué? No son el diseño de que tú vivas en angustia, en depresión, en enfermedad. No le plació a Dios eso. Por eso dice que somos saeta bruñida, que estamos en la aljaba de nuestro Dios. Amén. Dice, porque estimado seré en los ojos de Jehová. Qué bonito que papá nos diga que estimados somos y que somos la fuerza de Él aquí en la tierra. Amén. Somos eso de parte de Dios. Dice el verso 7, dice, así ha dicho Jehová, así ha dicho tu Redentor. Así ha dicho tu Redentor en esta noche, el santo suyo, el tuyo y el mío.
al menospreciado de alma. Si estabas deprimido, si estabas en tristeza, escucha esto, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, a él verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió, te eligió desde el vientre de tu madre para cosas grandes, potentosas. Te eligió para ser su hijo. ¡Qué maravilloso es que seamos hijos de Dios! Y que ya el mundo y las tinieblas ya no te llamen hijo, sino que nuestro Dios, el Creador, el que te rescató del hoyo, del lodo cenagoso, donde estaba tu vida perdida, en vicios, en cosas que no eran provechosas, en cosas que estaban alejadas de Dios. Y no estoy acusando a nadie, sino estoy diciendo la verdad, que de allí nos rescató el Señor, porque no lo teníamos a Él, porque estábamos alejados. Y Él nos amó primero, nos amó con amor eterno, nos trajo a su luz admirable, para que también seamos luz, para alumbrar a muchos en estos tiempos de tinieblas. Dice que las tinieblas irán en aumento, pero las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Y la luz eres tú. Tú eres la luz del mundo. Si bien Jesucristo es la luz del mundo, nosotros somos semejantes a Él. Nosotros somos los que hemos quedado sus herederos. Y quiero invitarte a que vayamos a la palabra principal que está en Efesios. Está en Efesios, ahí habla de ti, de mí. Ahí habla de lo que somos. Amén. Cuando estábamos perdidos en pecados, perdidos en esos pecados, dice Romanos 5 que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y fue la gracia la que nos trajo hasta aquí. Y fue la gracia la que nos hace hoy día estar predicando su palabra y que tú estés allí escuchando la palabra viva y eficaz. Amén. Esa gracia que sobreabundó para que, así como el pecado reinó para muerte en nuestras vidas, así también la gracia reine por la justicia, porque Dios nos hace justos para vida eterna. ¿Mediante quién? Solamente mediante Jesucristo nuestro Señor. Eso dice en Romanos 5, 20, 21. Amén. Donde sobreabundó la gracia, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Mediante Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El que le plació entregarse su vida, entregar por amor a tu vida y a la mía, donde pagó un precio, a precio de sangre, y fue obediente y obediente hasta la cruz. Amén. Haciéndose maldito en el madero. Él que era santo se hizo maldito, porque aquel que era clavado en un madero era maldito y se hizo maldito por nosotros. El que no había cometido pecado murió por ti y por mí. Amén. Y vamos a Efesios 1. Y aquí está la palabra central, la que te tiene que llenar hasta los tuétanos de su fuego, de su poder. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo. Cuando yo hago los vivos, tengo por costumbre, bueno, este es el primer vivo de este año, pero siempre tengo por costumbre decirle bendiciones de lo alto, porque papá nos sentó allí en lugares celestes, juntamente con Cristo Jesús. Y aquí está la palabra donde
nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestes. Amén. Él nos bendijo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No importa lo que ha sucedido en tu vida hasta hoy. No importa lo que hayas hecho. No importa. Porque hoy papá te está diciendo que Él te escogió. Dice que nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, Él nos eligió. No nosotros lo elegimos, Él nos eligió. En Él, antes de la fundación del mundo. Yo llegué a los 29 años a los caminos de Dios, pero ya Él me había elegido desde antes de la fundación del mundo. No sé a qué edad tú llegaste, si llegaste hace 10 años o si es tu primera vez que escuchas la palabra de Dios, pero el Señor te dice que Él te eligió desde antes de la fundación del mundo y que te dio bendiciones, te bendijo allí en lugares celestes para que fuéramos santos. Él te está haciendo, te está santificando, Él te está limpiando, como lo hemos visto en el Salmo y en Isaías 49. Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Todos los días nos presentamos, sí, nos limpiamos porque todos los días nos ensuciamos con el pecado. Pero aquí el Señor hoy te dice, si es la primera vez que tú llegas y así hayas nacido en cuna cristiana, hoy te dice, te estás santificando y te dice, y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados. Fuimos adoptados, ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos a las tinieblas, ahora somos adoptados. Dice, predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que se entregó por amor a tu vida, como lo venía diciendo, según el puro afecto de su voluntad. Fue la voluntad de Él, fue la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, para alabanza de la gloria de su gracia. Como te decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en Cristo Jesús, para que hoy tengas vida y la tengas en abundancia, para que hoy puedas disfrutar de la herencia de papá. ¿Por qué? Porque cuando una persona en lo natural tiene hijos naturalmente, pero cuando adopta, hay hijos que no ha tenido en la carne. Esos hijos adoptivos también se hacen herederos del Padre que los adoptó. Así también nosotros somos aceptos. También nosotros somos adoptados y podemos echar mano de la vida eterna. Nosotros también tenemos los derechos de los hijos. Amén. Aquí, porque somos hijos, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Él restauró todas las áreas, Él restituyó todas las cosas que habíamos perdido a causa del pecado y de la maldad. Y nos restauró todas las cosas por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Porque no hicimos nada para merecer este grande favor y esta gran misericordia de nuestro Dios, que entregando a su único Hijo por amor a nosotros, ese fue el regalo más precioso que hemos recibido en nuestras vidas. Las riquezas de su gracia, la gracia donde Dios nos ha adoptado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
hizo sobreabundar en nosotros, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que nos dice? Es un regalo inmerecido, es algo que nosotros no nos hemos esforzado por lograr, es un regalo de parte de Dios, pero tampoco nos tenemos que abusar, tenemos que ser buenos administradores de sus cosas santas, ser sabios, ser inteligentes delante de Dios, estar caminando siempre bajo el poder de Dios y de su gracia y de su favor todos los días de nuestras vidas. Muchos dicen, no hay cosa que el Señor no limpie con su sangre, y pecan y pecan, y no estoy juzgando, sino que es un ejemplo, y pecan y dicen, total, hay sangre por la cual limpiarme. No, el Señor también se dará cuenta aquí en pisotear la sangre de nuestro Jesucristo, nuestro Señor, amén. Así que seamos inteligentes, seamos sabios en las cosas santas de Dios, seamos esos hijos agradecidos, que así como David buscaba agradar siempre al Padre, así como David era menospreciado y era echado a menos siempre en su familia, en el seno materno, paterno, como quiera llamarlo, en su familia, en su núcleo familiar, así el Señor nos escogió en el mundo, porque en el mundo no había nada bueno y muchas veces por nuestro llamado, nuestro propósito en Dios, el mundo ha querido lastimarnos, ha querido ponerse en contra porque sabía el potencial que había en ti, porque sabías que era un vaso que el Padre iba a llenar con su reino. Ese propósito divino que Dios había tenido desde antes de la fundación del mundo estaba en ti. Y el mismo infierno lo sabía, así como también lo supo cuando fue a ungir a David. Y hoy el Padre quiere ungirte, porque dice en su palabra que somos reyes y sacerdotes. Así como ha ungido a David, hoy el Padre te está ungiendo con su precioso favor, con su amor. Y te dice, eres acepto delante de mí, eres mi hijo amado. Sí, eres su hijo amado. Ya las tinieblas no tienen arte ni parte en tu vida. ¿Por qué? Porque eres aceptado delante de Dios. Porque has encontrado en tu diario caminar, has encontrado el favor de Dios. Has podido entender que fue Dios el que te llamó y que ha ungido tu cabeza con ese aceite fresco, y puedes decirle, heme aquí, Señor, soy tu hijo amado. Ya el rechazo no corresponde en tu vida, ya no eres parte del mundo, sino eres parte del reino de Dios. Eres rey y eres reina, eres sacerdote de sus cosas santas, donde el Padre te invita, úsalas con sabiduría, con inteligencia. Eres aceptado. Todas las cosas que hay en el reino, tú las puedes tomar, son herencia tuya. Ya no son solo promesas de parte de Dios en tu vida, sino también son herencia que te corresponde, herencia que el Padre te dice, son tuyas, tómalas, porque a Él le plació darte el reino por medio de un solo sacrificio en la cruz, de una vez y para siempre. En esa cruz se compró tu sanidad, en esa cruz se compró tu libertad, en esa cruz podemos acceder al reino de Dios y su justicia. Todas las cosas te son añadidas, todas y cada una de las cosas Dios quiere darte. ¿Por qué? Porque a Él le plació. A Él le plació entregar su único hijo en rescate de tu vida, en rescate de tus hijos, en rescate de cada área de la vida de tus hijos, en rescate de tu esposo, en rescate de todos y de aquellos que aún están perdidos en vicios, perdidos. Quizás no tengan vicios, pero quizás se sienten solos, abatidos, deprimidos. Quizás tengan todos los bienes materiales, pero quizás no tienen lo más importante, que es Cristo Jesús. No lo tienen.
y le faltan todo. Le falta todo porque ese vacío solo lo puede llenar el Padre, solo lo puede llenar Él, porque el reino de Dios solamente puede ser lleno con el reino de Dios. No hay sustitutos, no hay otra cosa que pueda llenar tu vasija. Eres vaso en las manos del alfarero. Déjate moldear. Si muchas veces has pensado que no valías nada, hoy quiero decirte que así también quizás lo pensó el rey David. Quizás muchas veces él sintió el rechazo de su familia. Incluso cuando fue el profeta Samuel a ungir, no estaba en los planes de Isaí. No estaba en los planes. Pero sí estaban los planes de Dios. Y desfilaron los hermanos y Dios le dijo, no es él, no es él, no es él. ¿Tienes alguno más? A ti te está esperando el Señor para ungirte. A ti te está esperando el Padre para entregar el reino. A ti te está esperando, eres acepto, lo dice. Y te escogió desde antes de la fundación del mundo. A pesar de lo que eras, a pesar de lo que tú sientes, a pesar de lo tremendo y sucio que a veces nos podamos sentir delante de su presencia. Pero papá nos dice, te he limpiado a un precio de sangre, he comprado tu vida. Y me plació poner el reino dentro de ti. ¿Para qué? Para que muchos a través de ti sean llenos de lo que portas. En ti, en cada situación de tu vida, Dios ha sacado las tinieblas y te ha entrenado hasta este momento. A mí me ha entrenado a fuerza también de rechazo, a fuerza de enfermedades, a fuerza de cosas que el enemigo ha querido poner para destrucción, pero papá se ha glorificado en cada una de esas cosas, en cada una de esas situaciones, así lo ha hecho en tu vida. Conocí al Señor con un cáncer de pulmón, sin haber fumado, sin haber hecho nada para lograrlo. Pero en la alabanza de su pueblo Él me sanó. Para que hoy pueda hablarte, para que hoy mi voz pueda alcanzarte y decirte que ese Dios vivo, que dice la palabra que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Ese Dios vivo aún actúa en este tiempo. Él actúa en medio de tu alabanza. Él rompe cadenas, así como lo rompió en 2 de Crónicas 20. Él confunde al enemigo. Y así como rompió cadenas en Pablo y Silas, donde estaban en el calabozo de más adentro. Allí, rompiendo las cadenas de esclavitud, donde estabas prisionero, en medio de tu alabanza el Señor te hizo libre. Hoy, 2021, estamos hablando de ese Dios vivo, en medio de ese mover de su Santo Espíritu, y dice que nosotros somos los portadores de eso. Hechos dice de que en el Pentecostés descendió el Espíritu Santo y se empoderaron del fuego santo, de ese fuego de Dios, donde Pedro, su sombra, sanaba enfermos. Y cómo hoy no lo estamos viendo, cómo hoy no lo estamos viendo. Te la tienes que creer, iglesia. Tienes que entender que en ti está el reino de Dios, que a Dios le plació poner el reino, su reino, adentro tuyo. Te la tienes que creer de una vez y para siempre. Y también es para mí esta palabra, me la tengo que creer, sí, de que Él vive en cada uno de nosotros y que nuestra sombra algún tiempo, cuando nosotros tengamos esa altura de fe, también nuestra sombra va a sanar. Y nuestras cosas van a fluir de una manera maravillosa. Y vamos a decir, gracias Dios. Gracias Dios, porque los antiguos hablaban estas maravillas, pero ahora te veo en mi vida. Te la tienes que creer. Habla de ti la palabra. Habla de mí la palabra.
El reino de Dios está dentro de ti. Y así le plació a papá. Seamos sabios, seamos inteligentes. Sepamos que las riquezas de su gracia están a nuestra disposición, que somos herederos de sus cosas, que somos así como dice Jesucristo ha dicho, cosas mayores que las que yo he hecho harán en mi nombre. ¿A cuántos hemos resucitado? ¿A cuántos ciegos hemos abierto los ojos? Aún nos falta, pero no perdamos la esperanza, porque estamos camino a eso. Estamos sabiendo, estamos sacando las excusas que teníamos puestas en nuestras mentes por el mismo infierno, cuando fuimos rechazados, cuando fuimos menospreciados, cuando se nos ha querido poner un yugo de esclavitud, cuando nos han querido poner mentiras de que no podíamos. Sí podemos. En Cristo Jesús todo lo podemos. El enemigo quiso apagar tu luz, pero la luz de Cristo es más fuerte. Tu luz debe brillar en medio de la oscuridad. Tu luz es la que iluminará a muchos. Y sí, resucitará muertos, porque muchos están muertos allí afuera sin Dios. Y ¿sabes qué? Cuando tú le das palabra de vida, ellos pasan de muerte a vida eterna. Sí, es una forma de dar vida y de resucitar muertos. Eso también nos corresponde en este tiempo, ser esos embajadores del reino de Dios, ser esos que lleven su luz a todos y que muchos puedan entender el propósito de Dios en tu vida. Sabemos que Dios es poderoso gigante. Sabemos que Dios está a nuestro favor. ¿Y cómo contender con Dios? A Dios no hay que entenderle, a Dios hay que obedecerle. A Dios hay que decirle sí y amén. Sí, papá, úsame, estoy aquí. Quiero hablar de tu amor, de tu poder. Quiero hacer tus cosas santas, como dice tu palabra. Pero para hacerlas tenemos que leer la palabra, estudiarla. Y aquí nos dice que todas las mentiras del diablo ya no tienen arte ni parte en tu vida, que eres acepto delante de Dios, que sus promesas son para ti, que eres adoptado, que eres llamado hijo de Dios. Eres llamado hijo de Dios. Muchos en el mundo, he leído, no en el mundo, he leído por ahí de que los cristianos somos como un chicle. El mundo nos mastica, pero no nos traga. Bien, qué bueno que podamos ser ese chicle, que el mundo no nos trague, que el mundo nos escupa, que nos diga cosas feas. Sí, es el mundo, pero que papá diga de nosotros que somos sus hijos amados, somos su creación, somos lo que Él anheló, somos su deseo. Eso es lo que papá habla de nosotros. Dice que Él es bienaventurado cuando Él nos está viendo, lo dice en Salmo 127, lo leí hace un rato, dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Sí, nosotros los humanos somos bienaventurados cuando llenamos nuestra aljaba de hijos, pero cuánto Dios se alegra y se goza de cada uno de nosotros cuando nosotros extendemos su reino, cuando nosotros hablamos de Él, del amor que Él nos tiene y del amor que nosotros tenemos hacia Él. Somos esa saeta bruñida desbaratando las artimañas que el enemigo nos quiso poner desde el vientre de nuestra madre. El rechazo ya no tiene arte ni parte en tu vida, desde que sabías de que eres aceptado por Dios, desde que eres acepto por Él. Aquí lo dice, en Efesios 1:5, dice, en amor, habiéndonos predestinados, como dijimos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser adoptados, hijos suyos
por medio de Jesucristo. Todo aquel que aceptara a Jesucristo es hijo de Dios. Y qué maravilloso es que seamos llamados hijos de Dios, donde podemos acceder a todas las cosas, todos los beneficios de su reino. Amén. Según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de Dios. El puro afecto de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza. Hemos sido justificados, hemos sido amados de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ese es el tema de hoy, ser aceptos en el amado. Te despreciaron, te rechazaron. En papá eres aceptado, eres su hijo amado. Ya no eres, como dice el Salmo 27, dice, aunque mi padre y mi madre me rechazaren, me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me tomará en sus brazos y me hará su hijo. Y me hará su hija amada, en el cual, así como por medio de Jesucristo, Él tendrá complacencia. Eso es lo que somos, sus hijos amados, en que Dios se goza de nosotros, en que Dios nos dice, aunque todos te dejaren, aunque papá y mamá, que deberían haber sido los incondicionales en tu vida, aunque ellos, los que tenían que darte seguridad, los que te tenían que dar afecto, los que te tenían que cuidar, los que tenían que darte todo, aunque ellos te dejaren, yo te tomaré en mis brazos y te diré, eres mío, eres mi siervo, como decía en Isaías 49, eres mi siervo. Lo voy a leer porque no quiero parafrasear, amén. Dice, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Amén. En ti se ha gloriado Dios. En ti. Dice el 7, dice, y así dicho Jehová, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones. Así, aunque tu papá y tu mamá te dejaran, aunque eran los que te tenían que dar seguridad, así Él te tomó en sus brazos y te dijo, eres mi hijo, eres mi hija. Ya de mis manos nadie te podrá arrebatar. Yo te tomo como hijo, te dice el Señor, en estos versos, parafraseando su palabra. Y donde sobreabundó el pecado, ya no te azotes más, porque ya Jesucristo pagó. Abundó la gracia. Donde hubo pecado, abundó la gracia. Y el Señor te limpió con hisopo y te hizo esa saeta bruñida, te dio fuerza, te dio dirección para poder desbaratar al enemigo, al ejército enemigo. Amén. Efesios 6, 12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Eres esa saeta bruñida. ¿Para qué? Para desarraigar a muchos de la depresión, de la ansiedad de este tiempo, que no sabemos para dónde va a disparar el mundo a causa de la pandemia, la economía, las cosas, los cambios de gobierno. Eres esa saeta bruñida para desbaratar toda artimaña del enemigo. Ya no te castigues más pensando que no tienes el perdón de pecados porque ya Cristo lo pagó. Y hoy te dice, papá, eres acepto delante de mí, eres mi hijo amado y quiero que hables a muchos acerca de esto que he hecho en ti. Esa es la gracia. Para que, como dice Oseas 6, dice, porque mi misericordia quiero.
misericordia y no sacrificio, misericordia, ejercer misericordia en aquellos que están en derrota, que están en las manos del enemigo. Conocimiento y conocimiento de Dios más que holocausto. Hoy se te han quitado las vendas que te decían de que no podías, de que no servías para nada. Hoy tienes el conocimiento de Dios, que eres un hijo de Dios y que eres esa saeta para desbaratar todas las tinieblas que el enemigo quiso poner durante mucho tiempo en tu vida. Amén. Eres acepto, eres hijo y tienes derecho a todo lo de papá. Amén. Y bueno, si me permite, bendición Radio Costa Rica, voy a estar saludándome. Como les decía, soy la pastora Gabriela Salinas del Ministerio de la Gloria de Dios y esto ha sido la palabra del Padre. Amén. Quiero saludar a María Esther Gutiérrez de Peralta, Ángel Jiménez, Daniel de la Fuente, Marcela Camacho, Roberto Castro Jiménez, José Luis Freitas, amén, a Sonia González, a Francisca Pérez, a Rolando Fabi Carrizo, uy, esperen que he sacado, ¿a quién más tenemos aquí? A Katy Suárez. También quiero saludar, un momentito, ¿sí? A Lili Escobar, Luis Prado, a Sandra Díaz, a Jorge Alberto Rivera Díaz, a Alejandra Leiva, a Juan Carlos Loyola, Ángel Jiménez, ya lo dije, me parece, Omar García, a la pastora Argentina Sierra, a Jenny Muñoz, amén, a Jair Vargas, pastor, Ángel Jiménez, a Sergio Ruiz, a Vida Victoriosa Acapulco. ¿Quién más tenemos por aquí? Amén. Creo que he nombrado a todos. Si me olvidé de alguno o no lo he visto o no sale aquí, pido mil disculpas. Amén. Esto queda grabado, esto queda para que lo puedas ver una y otra vez y quiero bendecirlos a todos y a cada uno, bendecir a Bendición Radio Costa Rica, que estamos transmitiendo, amén, con ellos, junto a ellos. Es un honor para mí, es un privilegio poder hablar de la palabra de Dios, mi primer transmisión en este 2021, amén. Ya el martes estaremos una vez más con nuestros martes en vivo a las 20 horas, amén. Pero no me quiero despedir sin antes orar y decirles que son aceptos delante de Dios. Vamos a entregarle esto a papá, como lo hemos hecho al principio, pero ahora vamos a darle un broche de oro, amén. Cierra tus ojitos allí, levanta tus brazos al cielo. Padre de la gloria, bendito Rey, Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos desbaratado, Señor, todo argumento del mismo infierno, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres nuestro Dios amado, nuestro Padre, que nos has hecho aceptos, Señor, que nos has ungido, Señor, para ser reyes y sacerdotes de tus cosas santas. Señor, danos sabiduría e inteligencia, Señor, para que podamos cada día, Señor, hacer tu plena voluntad y no la nuestra, Padre, que podamos iluminar a muchos con la luz de tu evangelio, Señor, en el cual nuestro Señor Jesucristo ha pagado un alto precio, Señor, en rescate de nosotros y donde tú nos has dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta aquí ha sido todo por hoy. Los saludo a todos con la paz del Señor y bueno, será hasta el martes que viene nosotros y bendecimos a Bendición Radio Costa Rica, bendecimos el Ministerio de la Gloria de Dios, bendigo a mis hermanos, ustedes que están allí escuchándome, aquellos que luego estarán escuchando las repeticiones y
Quiero saludar a la pastora Isabel García. Muchísimas gracias, sierva de Dios. Que el Señor siga usando su vida poderosamente junto a los siervos que la acompañan. Amén. Cada día de sus vidas el Señor esté añadiendo bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Y aquí estamos en el reino, compartiendo palabra de reino, de edificación y desbaratando todo lo que el enemigo por mucho tiempo ha querido poner sobre los hijos de Dios. Amén. Así que bueno, los bendigo con la paz del Señor y hasta la próxima. Amén.